El recalentado. Y para brindarle más información de lo que está pasando en los Estados Unidos con nuestras y nuestros hermanos migrantes, tenemos a Erika Pinheiro, una abogada y directora de la organización Al Otro Lado, quien nos contará mucho más al respecto. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Mira, tenemos muchas preguntas, entre ellas la principal sería saber cuáles son los casos que ustedes conocen, ya que en redes sociales circulan, también en algunos medios de comunicación, que están existiendo deportaciones de forma ilegal y violando los derechos humanos pues, de las y los migrantes. Caso de ello era lo que exponía el presidente de Colombia, Petro, donde se estaban llevando los migrantes encadenados. También en Brasil hay algunos casos. Saber qué es lo que ustedes saben al respecto. Pues el hecho de llevarles esposados en el avión es algo que ya tiene muchos años. Yo creo que la gran diferencia es el uso de aviones militares que no tienen las condiciones para un viaje muy largo, ¿no? No tiene aire acondicionado, llegaron así desmayando, ¿no? Pero eso no es nada nuevo, los abusos no son nuevos. Lo que sí es nuevo son las redadas que están haciendo ya en los Estados Unidos, en iglesias, en escuelas, hasta escuelas primarias y en lugares donde trabajan en el campo, ¿no? Entonces, del hecho de redadas ilegales, lo que hemos visto, especialmente con los mexicanos, es que son obligados a firmar una deportación voluntaria sin poder hablar con un abogado para saber si tiene defensa de deportación. Sus familias no saben dónde están hasta que llegan a México ya deportados. Entonces, eso sí es un gran problema y pues vamos a intentar resolverlo. Y esta obligación a firmarlos se está violando el proceso, ¿verdad? Sí. El adecuado proceso. Pues están mintiendo a ellos diciendo que no tienen defensa de la deportación cuando a lo mejor sí lo tienen. Y cuando llegan deportados están traumados y solo piensan en regresar a sus familiares. Pero reentrada ilegal puede llevar una condena de preso hasta 20 años. Entonces, la gente tiene que tener la información de las consecuencias de hacer eso. Erika, estamos viendo en redes sociales muchos videos donde se muestran que al parecer hay redadas en centros de trabajo. Incluso algunos he visto que están tocando la puerta de domicilios particulares. Sí. Y lo que vemos es que en las cifras el número de deportados que está llegando a nuestro país no ha aumentado. Vienen más o menos las mismas cifras que venían de la pasada administración del gobierno de Joe Biden. Pero en redes sociales vemos que hay redadas. Y uno esperaría que si Trump amenazó con redadas masivas, el número de deportaciones aumentara. No es así, pero sí vemos en redes sociales que hay redadas. Preguntarte, ¿antes había redadas? Si están ocurriendo esas redadas, ¿son las mismas que ocurrían en el pasado? Preguntarte, si hay más redadas, antes no había, si había, ¿qué está pasando? Pues habían redadas antes, pero no tantos como hoy. No estamos viendo las deportaciones masivas todavía porque la gente primero van a un centro de detención y no es como en un par de horas ya estarán en México. En ciertos casos sí, pero en otros casos tendrán un tiempo en un centro de detención. Pero sí están aumentando el número de arrestos cada día. Ya han dicho que van a ser hasta 1,800 arrestos por día. Entonces, creo que vamos a ver las deportaciones masivas en las próximas semanas. Otra pregunta sería para la audiencia que nos ve, que además son muchas y muchos migrantes en los Estados Unidos, ¿cuáles son las recomendaciones legales que deberían saber si les sucede algo como esto? Pues, para efectuar un arresto, tienen que tener un orden judicial firmado por un juez. En muchos casos, los oficiales de inmigración presentan un papel que no es orden judicial. No deben abrir la puerta, no deben dar ninguna información y deben exigir su derecho a un juez, porque sí pueden pelear una defensa de deportación. Si firman la deportación voluntaria, son muy pocos los chances de poder regresar de una manera legal a los Estados Unidos. Entonces hay que pelear, pedir hablar con un abogado y pues no tiene que dar ninguna información a los agentes de inmigración ni abrir su puerta. Cuando Trump estuvo en campaña, mantuvo mensajes muy agresivos contra la comunidad migrante. Los llamó criminales, violadores, asesinos, incluso llegó a decir que los migrantes se comían los perros y gatos de las personas en Estados Unidos. Y esos mensajes, pues quiero preguntarte si tú consideras que despertaron un sentimiento antiinmigrante
que hay en Estados Unidos, porque también quería preguntarte, en redes sociales se ha denunciado que algunos ciudadanos se disfrazan de policías pues para molestar a los migrantes, para asustarlos, incluso para cometer actos indebidos, detenerlos de manera pues extraoficial. ¿Está ocurriendo esto? ¿Hay un sentimiento antimigrante que despertó a partir de estos mensajes de Donald Trump? ¿Cómo lo valoras? Absolutamente. Ya estamos viendo una actitud muy fea hacia los migrantes. Hay gente que pues dicen cosas que no, no decían antes, ¿no? Cosas muy feas hacia los migrantes. Y también trabajamos en la frontera y vemos gente armado que quieren capturar a los migrantes por su propia cuenta, no son oficiales. Y es muy peligroso porque andan armados, hay niños cruzando la frontera y les ponen en un gran peligro y la patrulla fronteriza no hace nada para proteger a los migrantes en esos casos. Así es, y bueno, en redes sociales tenemos participación de la gente, entre ellos nos preguntan qué está sucediendo en la ciudad de Santuario. Pues no están coordinando con los oficiales de inmigración como en Texas, por ejemplo, pero tienen un intercambio de información que no detiene a las detenciones y deportaciones. Por ejemplo, la policía de Los Ángeles, que es ciudad santuario, no van a pasar una persona a la inmigración, pero sí comparten la información de un arresto. Entonces, migración puede llegar a la cárcel cuando la persona está saliendo o a su casa, ¿no? Para detenerles. Entonces, frena un poco, pero no mucho las detenciones y deportaciones. Muchas gracias. Es un gusto haberte tenido por acá. ¿Cómo podemos dar seguimiento al trabajo que ustedes están haciendo desde al otro lado? Pues nuestra organización se llama Al Otro Lado. El sitio web es alotrolado.org. Y si llegan deportados a Tijuana, tenemos un centro de bienvenido ya en la puerta de entrada. Y pues pueden llegar a nuestra oficina en Tijuana para un apoyo. Muchas gracias, Erika. Gracias, pues esta es también tu casa y agradecemos mucho el tiempo de información.